perfectamente cómo surgió la iniciativa Yasuní-Tete en una sociedad que tiene un ADN extractivista. Era difícil entender y aceptar que se pueda dejar una cantidad de petróleo en nuestro suelo. Y el primer planteamiento fue conseguir una compensación internacional. Pero cuando ya se expidieron los derechos de la naturaleza, un año después, el año 2008, cambió el escenario. Ya no es una cuestión de esperar que venga el dinero de afuera, sino que hay que cumplir con la Constitución y hay que respetar la naturaleza y la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. En ese sentido, creo yo que es muy importante retomar la defensa del ITT y en general la defensa de la naturaleza en todo el Ecuador y en el mundo. Y para hacerlo, cuando el gobierno ha fracasado en la iniciativa Yasuní-Tete, el pueblo ecuatoriano tiene la palabra. Si el presidente tuvo miedo y tiene miedo de convocar directamente a una consulta para que se explote o no el ITT, nosotros, quienes vivimos en esta tierra, tenemos la oportunidad de forzar esa consulta popular, ese referéndum. Por eso tenemos que sumarnos a la recolección de firmas de los amigos y amigas yasunidos con el fin de salvar la tierra y dejar vigente los derechos de la naturaleza. Porque en juego está la vida o el petróleo, el capitalismo o los derechos de la naturaleza. On the issue of the referendum on the Yasuni, not only because I was taken to Yasuni by the minister and was made an ambassador along with Tosa, to talk around the world about how important this project and idea was. And yet yesterday evening, the women from Yasuni, from Huarani, gave me their beautiful crown of feathers and made me one of them. So of course I have now many reasons for standing for Yasuni, the people of Yasuni, and the movements that are carrying this referendum out, so that false ideas do not undo an amazing futuristic vision. Narrow-minded thinking does not give up the birth of another future. Cuando fui a conocer el Yasuní llamada por el ministro, me di cuenta realmente de la importancia del Yasuní y me convertí en una embajadora junto con Atosa para llevar al mundo el conocimiento y la difusión de esta maravillosa idea. El día de ayer las mujeres guarani del territorio del Yasuní me dieron su corona de plumas y me hicieron una de ellas. Es momento para que digamos que no a estas falsas expectativas, estas falsas ideas, para que realmente podamos conservar el Yasuní. On the issues the tribunal will take into the future, as problems are recognized, as movements grow, the tribunal will travel. But I can see one already being held, because there's a company called Dow, which bought up Union Carbide, which has killed thousands in the city of Bhopal in India. It is now coming to teach you what knowledge is about. We do not need more knowledge of genocide. We need more knowledge for living peacefully on the earth. Justamente me olvidaba decir que ella también apoyaba entonces a la idea de que se continúe con este referéndum por el Yasuní. En temas del tribunal, se considerará y se continuará con el tribunal en todos los lugares donde exijan, los problemas exijan de que este tribunal sesione a favor de los problemas. Ya puede haber un nuevo problema. Estas corporaciones, estas empresas, por ejemplo, que ahorita están en Bombay, India, y que ahora están viniendo acá a decirnos cómo es el conocimiento. Tenemos que decirles entonces que el conocimiento no se basa en esta idea de genocidio. Tenemos entonces que buscar otro tipo de conocimiento basado en la naturaleza. And the Fukushima disaster is such a clear example of the stupidity of man to create structures that kill and destroy just to boil water. They're easy ways to boil water. That's all nuclear plants do. Create a fission reaction to boil water to generate electricity. We have smarter ways of generating energy. And I think the people of Japan are constantly having tribunals, and it would be a very good idea for the tribunal, the ethical tribunal on the rights of nature, to join hands with the people of Japan, but the people of the States. I heard that naval people from the US are now suffering because of the radiations. So, for me, the tribunal as a permanent process is a way of relearning
the lessons of what it takes to live on this earth without violence, without destruction, and without deep injustice. En nombre de nuestras madres, en nombre de la Madre Tierra, vengo a hablar acá alrededor de un proyecto que despierta, no solo que despertó, sino que despierta todavía mucho entusiasmo en el mundo y que ha sido acogido por la juventud, la Academia de la Lengua, Yasunizar, volver sagrado algo para proteger la vida, para proteger a la Madre Tierra. Desde esa perspectiva nosotros tenemos que asumir el reto de dejar en el subsuelo cerca de 1.000 millones de barriles de petróleo y un crudo pesado tremendamente contaminante. Representa para nuestro país sin duda alguna una importante cantidad de crudo de nuestras reservas energéticas, entre un 20 y un 30%, pero para la humanidad representa apenas 9 días de consumo. El petróleo que vamos a quemar en el Yasuní representa para toda la humanidad apenas 9 días de consumo. Desde esa perspectiva creo que tenemos que tener claro que esa zona es tremendamente megadiversa. Así que cuando hablamos del Yasuní, estamos hablando de los insectos, estamos hablando de los reptiles, estamos hablando de los mamíferos, estamos hablando de las plantas y también de los pueblos de aislamiento voluntario, de los pueblos ocultos cuya vida está en peligro. Desde esa perspectiva también tenemos que rescatar la necesidad de impedir la emisión de 410 millones de toneladas de CO2 que seguirán calentando el ambiente, que seguirán afectando la vida de toda la tierra, porque cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, no hablamos de derechos de la naturaleza localizado, sino de la madre tierra que está en todas partes y que está siendo afectada en todas partes por este capitalismo desbocado. Desde esa perspectiva, cuando hablamos de la biodiversidad, tengo que hablar con la razón y diría, es un gran banco de información genética. O podría hablar con el corazón y la imaginación. Es una suerte de gran arca de Noé que está en nuestras manos y que no podemos permitir que desaparezca. Además, digo yo que en este momento necesitamos sincerarnos. No podemos creer que hay una tecnología que no va a afectar gravemente la zona del ITT. Incluso yo, cuando era ministro de Energía y Minas en el año 2007, cuando planteamos esta iniciativa que surgió desde la sociedad civil en el seno del gobierno, creía ingenuamente que podía haber alguna tecnología de punta. Pido disculpas a la Madre Tierra por haber creído que era posible no afectar a la Madre Tierra. En ese contexto, me parece muy importante que rescatemos la experiencia de la Chevron Texaco. Todos los casos están interrelacionados, no hay casos aislados. El de la British Petroleum, decía el otro día en la reunión preparatoria de este tribunal, que ser ingenuos creer que puede haber una tecnología de punta. Sería como aceptar que Drácula se volvió vegetariano y podemos encargarle el cuidado del banco de sangre. Eso no es posible. No hay tecnología alguna que proteja la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. No hay tecnología alguna que nos garantice que no vaya a haber un derrame y se provoque una grave afectación a la naturaleza. Tenemos información suficiente. Este es un caso, compañeras y compañeros del tribunal, que cuenta con una amplísima información. Información proporcionada ¿por quién? Por el propio gobierno que durante más de 6 años defendió la tesis de dejar el crudo en el subsuelo. Carlos Larrea nos ha dado datos adicionales, uno de los mayores conocedores de la materia. Pero yo complementaría algunos de los elementos. Él nos decía que se van a perforar 180 pozos a través de 20 plataformas. En realidad las cifras son mucho más altas, son 30 plataformas, más de 360 pozos, según los datos que se presentaron en la Asamblea Nacional para pedir la autorización que permita la explotación del petróleo del ITT. 360 pozos, son muchos más pozos de los que perforó la Texaco en el Ecuador, 336 pozos. Por cada pozo se estima que va a salir 500 metros cúbicos de material contaminante, solo en la fase de perforación. Por cada pozo en la fase de explotación saldrán entre 2.500 y 3.000 metros cúbicos de agua de formación tremendamente contaminante. Y si hablamos de 1.000 millones de barriles de petróleo, los que van a salir en una zona donde hay una enorme cantidad de agua
combinada con el petróleo, tenemos que hablar que va a haber cerca de 10.000 millones de barriles de agua contaminante, agua de formación, que van a acabar con ese pedazo de tierra que es un verdadero privilegio que tenemos que defender. Hay violaciones, no es que van a haber violaciones, ya hay violaciones a las leyes naturales no escritas que tenemos que defender, a la ley, perdón, a la declaración de Tiquipaya, a la declaración de la Madre Tierra que se expidió en Bolivia hace un par de años, a nuestra Constitución aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano. El artículo 71 de la Constitución dice con claridad que tenemos que respetar integralmente la existencia, el mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, de las estructuras, de las funciones, de los procesos evolutivos. Tenemos que respetar integralmente. Cualquier actividad extractivista en el ITT no cumple con este artículo de la Constitución. El mismo artículo nos dice con claridad que tenemos como obligación promover el respeto de todos los elementos que formen un ecosistema. Primer artículo que está siendo violado con la sola disposición de explotar el crudo del ITT. El artículo 73 complementa estas medidas que hay que tomar, medidas de precaución y de restricción para todas aquellas actividades que puedan provocar extinción de especies, destrucción de ecosistemas, alteración permanente de los ciclos naturales. Y la Constitución tiene otros artículos que no podemos marginar. El artículo 295 que nos dice que en caso de duda tenemos que apostar por la naturaleza. Cuando hay riesgo para la naturaleza está primero. Y el artículo 396 que establece el principio de precaución para no asumir riesgos si no tenemos información suficiente que nos permita evitarlos. Desde esa perspectiva también podemos anotar el artículo 414 que nos obliga a tomar medidas destinadas a la mitigación del cambio climático, con emisión de 410 millones de toneladas de CO2, que equivalen más o menos a la que emite al año Francia o Brasil. Seguiremos calentando la atmósfera, seguiremos impidiendo la vida de miles de seres vivos en el planeta. Además, hay un asunto, y hay violaciones que se han venido acumulando desde antes. En esa zona, junto al campo ITT, está el bloque 31, que tiene las mismas características de biodiversidad y que es zona reconocida de paso de los pueblos en aislamiento voluntario. Esa zona, que ni siquiera contó con la autorización de la Asamblea Nacional, está siendo desde hace tiempo atrás objeto de tareas de exploración. Aquí se nos enseñó incluso una fotografía de una carretera que se está construyendo sin haber tenido permiso para hacer las tareas de exploración como manda la Constitución. Entonces ahí está otro artículo en vigencia, el 73, que habla de la restauración integral de los daños provocados, independientemente del derecho de reparación que pueden tener las poblaciones que viven ahí. En ese contexto, creo que hay elementos suficientes, contando con toda la información que el propio gobierno nos da, para admitir este caso al Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza. Señora Presidenta, creo que a más de admitir, nosotros deberíamos constituir una sala especial del tribunal para abordar el tema del Yasuní ITT. El tiempo nos obliga a actuar ya y a ser eficientes con esta decisión. Tenemos también que en este momento desde el tribunal alentar el trabajo de los defensores de la naturaleza, aquellos que están siendo criminalizados, y concretamente de quienes están recogiendo firmas en las calles y plazas para que se cumpla la Constitución y se defienda la vida. Diría que es necesario que el tribunal pida ya la suspensión de todas las actividades extractivistas en el Yasuní, sobre todo en esta zona del bloque 31 y del campo ITT. Y si hablamos del bloque 31 y del campo ITT, deberíamos solicitar una auditoría integral de cuál es la realidad en esa zona. En el Yasuní, que es un parque natural que está siendo afectado desde tiempo atrás por las petroleras, en el bloque 31, donde se intervino sin autorización de la Asamblea Nacional, y queremos conocer qué es lo que se está haciendo en el ITT. Y luego, por supuesto, habrá que exigir las reparaciones del caso. Y quiero concluir
un asunto que me parece importante. El tribunal debería pronunciarse ya por impulsar una gran campaña para la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Si los derechos humanos son universales, los derechos de la naturaleza, con mayor razón, son universales. Hablemos entonces con claridad. El petróleo no es lo estratégico. Lo estratégico es la vida y todo lo que permite que la vida siga viviendo. Aquí he venido a hablar yo en nombre de la tierra, en nombre de esos animales, en nombre de esas plantas que están siendo amenazadas. Pero he venido a hablar también en nombre de todos nosotros, de mis nietos y de los nietos de mis nietos. Muchas gracias.